Semillas al viento. Los inmigrantes. Sueños sin fronteras. Señores, pues gracias por estar con nosotros. Como cada viernes, 6 de la tarde, un programa más de Semillas al Viento. Gracias al Padre Lorenzo Mesa, que nos hace el favor de estar con nosotros. Gracias, Jenny, gracias por estar con nosotros. Mi querido Enrique, ¿quiénes son los invitados el día de hoy, Enrique? Muchas gracias, doctor Gerardo, y pues gracias, padre, nuevamente, Jenny. Y pues tenemos de invitados a la licenciada Estela Guzmán Ayala y al doctor Pedro Lewin Fisher. Pues el día de hoy nos traen a compartir, ¿verdad? Unas noticias muy interesantes para nosotros de la Pastoral de Movilidad Humana. Todo tema que habla de los migrantes es importante para nosotros. Y pues, padre, como cada viernes, pues le cedo la palabra. Usted nos dirige el inicio, padre. Adelante. Bueno, pues es simplemente ponernos en manos de Dios para poder compartir estos momentos que son de reflexión, que son de aprendizaje, porque realmente no podemos presumir de que sabemos mucho sobre el tema migración. Creo que hay mucho que aprender y por más que sepamos, pues no será suficiente. Siento que en la medida que más sepamos, más nos motivamos para dar respuesta a este llamado que el Papa nos hace, Papa Francisco nos hace. Su magisterio, sus enseñanzas son abundantísimas y muy profundas. Creo que es una combinación muy rara, muy difícil de lograr. A veces hay mucha enseñanza, pero poca profundidad. Aquí está muy bien equilibrado y el Papa pues tiene su corazón en el mundo de la migración. Recordemos este llamado que él nos hace a acoger, a proteger, a promover e integrar a los migrantes. Con eso él lo dice todo y pienso que esos momentos semanales que tenemos son una respuesta muy sencillita, ¿verdad? Pero sincera y de corazón a lo que el Papa nos está pidiendo en los tiempos actuales. Espero que sus enseñanzas resuenen en los corazones y no solamente sean unas personas, un equipo, un grupito, sino la comunidad la que acoja, proteja, promueva e integre a los migrantes. Ponemos todo esto en manos de Dios y le agradecemos también a Dios el que nos dé la oportunidad de ser instrumentos suyos en favor de tantas personas que hoy por hoy están fuera de sus lugares de origen en busca de mejores condiciones de vida. Que Él nos bendiga y nos proteja también y haga fecundo nuestro trabajo, nuestro servicio en favor de los migrantes. Amén. Pues muchas gracias, padre. Pues adelante, doctor, licenciada, son ustedes los micrófonos. Empezamos. Sí, adelante, por favor. Bueno, totalmente de acuerdo con el padre Lorenzo. Somos un planeta de migrantes. La humanidad siempre ha migrado y parece que se nos olvida. Es migrante el que dejó su pueblito y se fue a la ciudad o al otro municipio a estudiar. Es migrante el que cambió de su estado o el que cambió de su país. Todos somos migrantes de alguna manera. Y coincido plenamente en que tenemos ya que vernos como comunidad, como hermanos, ayudarnos, conocer nuestros derechos y conocer nuestras obligaciones. Estar orgulloso de nuestro origen, pero también respetar el lugar al que llegamos, aprender de esas culturas, de esas costumbres. Entonces, para nosotros, para Pedro y para mí, que llevamos somos migrantes, toda una vida trabajando en el tema, toda una vida migrando. El espacio que ustedes tienen, la Pastoral de Movilidad Humana, realmente a nosotros
nos compromete aún más con el trabajo. Entonces, muy, muy agradecidos de esta invitación. No sé, Pedro. No, igualmente, muchísimas gracias por invitarnos a este espacio de ustedes para compartir, ¿verdad? Para aprender. Simplemente eso. Pues muchísimas gracias por esta invitación. Muchas gracias, doctor, licenciada. Nosotros tuvimos una reunión con ustedes y de ahí hablábamos de que ya hay una oficina acá en Mérida, en el ayuntamiento, de atención a migrantes. ¿Nos podían platicar un poco de eso? Fíjense ustedes, cuando nosotros llegamos a Mérida hace 20 años, nadie decía migrantes, decían braceros, no se acuerdan, en los periódicos siempre decían los braceros o mojados. Entonces, hemos ido en el camino junto con mucha gente construyendo pues información que nos permita atender a la gente. O sea, migrante en el caso de Yucatán, aquí hay gente que se va a otro país o a otro estado, pero particularmente Mérida es una capital donde está atrayendo cada vez a más personas. Chequen ustedes que de acuerdo a lo que nos dijo ahorita el INEGI en el 2020, el 20% de la gente que hoy vive en Mérida es inmigrante. Viene de otro estado, viene de otro país y viene de otro municipio. Entonces, para nosotros esto fue muy importante trabajar toda esta información para poder contar con una oficina, con un espacio en el ayuntamiento que atienda a la gente que va llegando, que viene por muchas razones. O sea, tristemente hay que decir que identificamos que gran parte de nuestros connacionales que vienen de estados del centro norte del país, pues vienen por el temor, por la inseguridad que desafortunadamente están viviendo. Mucha gente del interior del estado está migrando a Mérida por mejores condiciones de trabajo. Muchos muchachos de los municipios vienen aquí a hacer sus estudios de preparatoria o de licenciatura. Entonces, Mérida está siendo un polo muy, muy importante de atracción de los migrantes y de ahí que fuera fundamental que hubiese una oficina que los atendiera muchas veces para información, porque la gente va llegando y no entiende ni cómo se rentan aquí las casas, de cuánto tiempo, cuántas dinero hay que dar, que si para el depósito y que si para el contador, no saben cómo funciona el servicio de la basura, no funcionan, no saben en dónde hay escuelas, cómo conseguir trabajo, etcétera, ¿no? Entonces es un espacio dentro del ayuntamiento que te informa y te canaliza. Si hay algún problema específico, recurrimos a otras instancias del propio ayuntamiento o bien a otras instituciones del gobierno del estado y del gobierno federal, Relaciones Exteriores, el Instituto Nacional de Migración, etcétera, ¿no? Entonces, por eso surge la oficina, porque Mérida es una ciudad de atracción muy, muy fuerte del país. Y bueno, yo agregaría solamente que para ver a los migrantes, como nos dijo una vez una migrante, una mujer de la Ciudad de México, que llegó hace no mucho tiempo a vivir a Mérida, nos dijo, qué bueno que se está haciendo esto, porque a los migrantes nunca se nos ve. Nunca se nos mira, ¿no? Entonces, también es un granito más para ayudar a esta, que se llama así de manera pomposa, visibilización, ¿verdad?, de los migrantes. El migrante, por lo general, no se muestra con su rostro de migrante y en general las instituciones y el Estado, y no solamente en México, sino en el mundo entero, no miran a los migrantes. Entonces se da una especie de una cosa, una complicidad, digamos, muda, ¿verdad? Yo no me muestro como migrante y el Estado tampoco mira al migrante. Entonces, todo este esfuerzo no solamente es atender, no solamente es canalizar, sino también este esfuerzo de mostrar ese rostro del ser humano que muchas veces no vemos. De mirar al otro. Sí, efectivamente, a mí me sorprende mucho esa parte de humanidad, ¿no? Del ver a otro ser humano en el migrante.
Hay algo muy bonito en el mensaje de la Jornada Mundial del Migrante de este año que el Papa ya anunció. Habla sobre, dice, que seamos más nosotros y no nosotros y ellos, sino nada más un nosotros más grande. Y eso es definitivamente no solamente la labor de la iglesia, sino la labor de todos, ¿no? Ir concientizando, ir visibilizando a los migrantes cada vez más. No sé si mis compañeros, Eli, ¿tiene alguna pregunta? Pues yo creo que tienen muchísima información ustedes, ¿no? Sobre la migración, no solamente, o sea, cuánta gente está llegando a Mérida. ¿Qué nos pueden decir de eso? ¿Qué personas, de dónde están viniendo? Si hay alguna característica que ustedes han detectado, o cuál sería también la necesidad, o en qué podemos cooperar todos los yucatecos incluso. Bueno, cómo no, Jenny. De los 105 municipios del estado hay presencia en Mérida. De los 31 estados de la República hay presencia en Mérida. Y de 92 países del mundo hay presencia en Mérida. Entre solamente extranjeros y gente de los diferentes estados de la República, ya somos un poquito más de 200,000. Y acuérdense que en Mérida somos 950,000. O sea, estamos hablando un poquito más del 20%. Del interior del estado, hoy hablamos con el INEGI, todavía no tienen los datos como tales, nos los van a dar, pero yo creo que son muy, muy fuertes. A mí ahí Pedro y yo siempre insistimos, uno, en esto que ustedes están diciendo. Somos nosotros, somos una comunidad. Yo dudo que haya familias en nuestro país que no tengan a un miembro que esté en otro lado, que no conozca un vecino que esté en otro lado. Y lo que nos interesa mucho es desarrollar esta parte humana. México es un país por el que transitan todos los transmigrantes que se van a Estados Unidos. Toda la gente fundamentalmente de Centroamérica, de Centroamérica. Y nos parece que a veces no tenemos esa sensibilidad para saber realmente el sufrimiento de dejar el lugar de origen. Nosotros decimos que no hay migración light. Toda migración duele un poco, y lo decimos por experiencia, porque uno a veces deja la familia, deja el paisaje, las costumbres, la alimentación, muchas cosas, y hasta el idioma, las palabras que se usaban. Y entonces tenemos como pérdidas. Y en ese sentido es muy importante que nos veamos. Ustedes piensen que ya casi 1,000 millones de personas en el planeta están en condición de haber migrado en un lugar distinto al que nacieron. Entonces, hay que hacer una conciencia en toda la sociedad. Por supuesto que de Mérida, de Yucatán, de México, pero del mundo, porque hoy están sufriendo todos estos migrantes que cruzan y se ahogan en el Mediterráneo, o todos estos centroamericanos que decían que México es la frontera más grande del mundo, porque empieza en Tapachula y termina en el Río Bravo, ¿no? Entonces tenemos como mexicanos, tenemos como yucatecos, mi corazón es totalmente yucateco, tener la sensibilidad de que no es fácil dejar el lugar en el que uno creció, en el que uno nació, donde están su familia, donde están sus muertos. No es fácil. Y que finalmente la gran mayoría de los migrantes salen de su lugar de origen no por el gusto, sino porque hay necesidad económica, porque hubo un desastre natural, porque tenemos guerras, porque hay violencia, porque el cambio climático ha destrozado los cultivos, ¿no? Por persecuciones religiosas, o sea, no es fácil emigrar, ¿no? Y para México y para Yucatán, el desarrollo económico, el papel que juegan los migrantes, y me refiero a toda América Central y al mundo. O sea, para México,
el dinero que envían los migrantes está muy por encima del petróleo y del turismo. Y no tenemos, sí tenemos una Secretaría de Turismo y un Pemex, y no tenemos una Secretaría del Migrante, ¿no? Es lo mismo lo que representa para El Salvador, para Guatemala, para Honduras. Y el migrante se va con sus recursos, venden el animalito, se endeudan y pagan. No se invierte un centavo. Entonces tenemos que tener conciencia sobre esto. Y Yucatán, y particularmente Mérida, es un lugar donde está llegando mucha, pero mucha gente. Así es, tienes razón. Tiene que haber más esta conciencia, ¿no? De que todo el mundo se mueve. Yo creo que he vivido menos años en Mérida que no en muchos otros lugares, porque desde que nací, mis papás estuvieron andando por varios lugares de la República. De hecho, yo nací en Sinaloa. Solo nací porque luego ya seguimos por Coatzacoalcos, por Nayarit, por Sonora, por Campeche, por muchos lugares. Entonces, si nos ponemos a ver, hay mucho movimiento, como dices, tanto personal como de a veces nuestras familias, ¿no? Algún conocido, algún hermano. Yo ahorita que ya me pasé un año aquí en el norte, que nunca me lo imaginé, pero pues aquí estoy. Y pues sí, como dices, esto de todo lo que están mandando los migrantes, hoy se ha vuelto muy, muy notorio, ¿no? Y tenemos que tener ese respeto. Y tenemos el reto de integrar a tantos que están llegando a Mérida, ¿no? Muchísimos que están llegando a Mérida. Oye, Estela, llega mucha gente de interior del estado, de otros estados, hacia Yucatán. ¿Cómo conocen ustedes? ¿Cómo yo que vengo de Sinaloa, o que yo que vengo de Taxio, o que vengo de Maní, cómo puedo saber qué puede hacer esa oficina a mi favor? ¿Qué se hace? O sea, ¿cómo puedo llegar a ustedes? Fíjate, Gerardo, que desafortunadamente cuando se abre la oficina ya está la pandemia, ¿no? O sea, se iba a abrir en marzo. Entonces, tuvimos muchos casos que llegó ahora sí que de voz en voz. Por ejemplo, de gente de meridanos que estaban en otro lugar del mundo y que no podían regresar. Fueron los casos muy fuertes que tuvimos de marzo más o menos a agosto. Y mucha gente que estaba aquí de otros países que no podían regresar. Casos durísimos, pero durísimos que pudimos observar. Difundimos a través de una red. O sea, nosotros habíamos trabajado con muchos migrantes en el 2019. Tuvimos muchas reuniones que nosotros le llamamos grupos focales. Entonces, tuvimos reuniones con extranjeros, reuniones con gente del interior de la República, con gente del interior del estado, en zonas distintas de la ciudad, en el norte de la ciudad y en el sur, donde están las llamadas invasiones, que tú vas a encontrar gente desde Tijuana hasta Choles de Chiapas. Entonces, gracias a este trabajo que pudimos hacer en el 2019, es que la gente nos empezó a ubicar. Personalmente, para casos de emergencia, damos el teléfono personal de Pedro y mío, porque finalmente nosotros somos asesores externos, no somos empleados del ayuntamiento. Hay un correo electrónico también que es oficial y que después lo dejaremos en el chat, donde también pueden recurrir a nosotros. Y cuando me refiero a casos, te voy a poner un ejemplo. Tuvimos un meridano con 20 y tantos años de estar sin documentos en Estados Unidos, enferma, no tiene pasaporte mexicano para entrar a México de regreso, y obviamente los consulados estaban cerrados en ese momento y no estaban dando pasaportes. Entonces, hay una serie de vías a través de nosotros donde gestionamos con el consulado correspondiente lo que le llaman ahorita pasaportes de emergencia.
y gracias a Dios está en su casa. O teníamos los casos contrarios, gente, por ejemplo, de Colombia, fue muy común, que cerraron la frontera aérea. Entonces no podían regresar a Colombia y se les vencía ya su permiso de turistas, venían por un mes, 2 meses, ya no se pudieron mover. Entonces logramos ya canalizarlos directamente con una serie de trámites al Instituto Nacional de Migración para que se les diera una prórroga. Entonces ha sido muy lento, si te soy sincera, porque no hemos tenido la posibilidad de tener eventos, movernos. Pedro y yo sí nos hemos movido mucho y muy regañados por nuestros hijos, porque nos hemos movido mucho presencialmente, sobre todo en el sur de la ciudad, ¿no? Donde tenemos mucha gente, inclusive de Mérida, que migró a Tulum, a Cancún, y que bueno, por ahí hubo problemas y también atendemos ese tipo de casos, ¿no? O sea, pensiones alimenticias que no se pagan, custodias de menores. Hay muchos casos que ya estamos atendiendo. Enrique. Regresando un poquito a lo que comentábamos anteriormente también respecto a los que llegan a Mérida, a mí me sorprende ver también todo lo que aporta el migrante a la comunidad. Ahorita es increíble ver comida cubana, comida venezolana, comida colombiana y también la cultura, ¿no? O sea, antes de la pandemia encontrabas músicos cubanos muy buenos en la ciudad, espectáculos, cosas muy, muy ricas que de repente, pues para nosotros o para muchos, ¿verdad? Pasa desapercibido todo lo que aporta el migrante, el que viene de fuera, y a veces hasta la propia gente que viene, la migración interna, ¿no? La gente que viene del campo, la gente que viene de otros estados. Ya vemos que tristemente pues llegan y se van formando esos círculos de miseria, a veces alrededor de las ciudades, porque no tienen dónde quedarse, pero muchas veces es gente que trabaja, es gente que se desempeña en la albañilería, en la construcción, en ventas, bueno, toda esa parte, pues yo digo, es algo que también el migrante aporta, no solamente la parte negra que vemos siempre o que nos presentan a veces los medios de comunicación, como que son la gente que viene de fuera, los que asaltan, los que roban, los que... Entonces criminalizamos ya al migrante. No sé si gusta comentar algo de esto. No, por supuesto, claro que sí. El migrante suele ser como el chivo expiatorio, ¿no? Se le suele ver como el culpable de todos los males. El trabajo que estamos haciendo, la propia oficina, lo que hemos dicho hasta este momento, desde que empezó el programa, en esta intención de contribuir a la visibilización del migrante, de la sociedad migrante en general, es justamente buscar esos puentes de unión entre gente que viene de otros lados, ya sea de otros municipios de Yucatán o de otros estados del país, y los propios meridanos. O sea, la gente que viene y que se convierte, por lo tanto, en un inmigrante, debe entender a la ciudad a la que viene, deben acercarse a los meridanos, debe entender la cultura de los meridanos, ¿no? Tenemos que construir esos puentes, ¿no? Hemos hecho varios intentos, varias reuniones que le llamamos diálogo incluyente, donde justamente buscamos hacer participar en una misma reunión a personas que provienen de diferentes lugares para promover ese intercambio. Eso es muy importante. O sea, finalmente, no solamente Yucatán, Mérida es una ciudad cada vez más diversa y la migración está contribuyendo a esa diversidad. Entonces, en lugar de ver el tema como un problema, como un causante de problemas, tenemos que recoger estos tiempos modernos como nuevas oportunidades de intercambio y de aprendizaje entre los diferentes sectores que van conviviendo en un mismo espacio, ¿no? Y si no logran convivir en un mismo espacio, crear esos espacios para que existan las oportunidades de intercambio. Por ejemplo, decías tú de
de la comida, ¿no? Entonces, en diferentes partes de la ciudad de Mérida, ya sabemos, si queremos ir a comer tacos de canasta, por ejemplo, ya sabemos dónde están. O barbacoa. O barbacoa, ya sabemos dónde están, ¿no? Entonces, ¿por qué no crear una feria, ¿verdad? Culinaria que haga transparentar esa influencia de la migración en algo tan importante como la comida, ¿no? Y así hay otros ejemplos que se podrían hacer. Pero bueno, en el fondo, lo más importante es aprovechar esto como una oportunidad de conocimiento. Nosotros les decimos muchas veces a la gente que viene de afuera, no se pierdan la oportunidad de acercarse a los meridanos, no se pierda la oportunidad de aprender cómo se habla el español en Mérida. O sea, yo he estado en varios lugares del país y realmente por la influencia del maya sobre el español aquí en Mérida, es la ciudad que sobresale por diferencia con respecto a otros estados del país, ¿no? Entonces, y hemos escuchado ciertamente que mucha gente empieza a mirar esto de manera a veces peyorativa, a veces se burla un poco, y lo que tenemos que hacer justamente es revertir eso. O sea, esa gente se está perdiendo la oportunidad, se está negando, se está cerrando la puerta para conocer al otro, ¿no? Y creemos, estamos convencidos de que esa oportunidad para conocer al otro es el mejor camino para construir una comunidad diversa. No se trata de que todos seamos igualitos, pero que sí nos respetemos a todos. Algo bien bonito, ¿no? Construir puentes y derribar muros, ¿no? Construir puentes. En la oportunidad que tuvimos de reunirnos en el Centro de Atención a Migrantes, ustedes nos compartieron este librito. Me permito mostrarlo. ¿Nos podrían hablar un poco de esto? Sí, cómo no. Nosotros nos dimos cuenta, bueno, primero como migrantes, ¿no? Yo nací en la Ciudad de México, viví en Chiapas, en Oaxaca, en Chicago y hace 20 años en Yucatán. ¿Y tú? Yo vengo desde Argentina, pasando por varios países hasta que llegué a Mérida y ya llevo más de 40 años en este país. Ya soy mexicano y ya casi... Pero ya tomaron agua de pozo, ¿no? Por supuesto, ya somos yucatecos. Entonces, ¿a qué me refiero? A que una de las partes que identificamos desde personalmente hasta trabajando durante 2 o 3 años en los municipios de Yucatán es el golpe que tenía la salud emocional a partir de la migración. El golpe de la gente que se queda, las que se quedan, las esposas, los hijos. Aunque el marido migre a Mérida solamente, pero llega a su comunidad como una comunidad dormitorio. Sale a las 5 de la mañana y llega a las 10 de la noche. O esta migración a Quintana Roo, que es tan fuerte, 250,000 de yucatecos están viviendo en Quintana Roo, han construido Cancún y la Riviera Maya, las manos mayas. O, por supuesto, la gente que tiene familiares en Estados Unidos. Entonces, trabajamos una guía emocional, lo hicimos con la asesoría de 2 grandes psicólogos, un psicólogo maya de Mama y una psicóloga profesora de la Universidad Marista. Entonces, le hablamos en esta guía a las que se quedan, en la primera parte. En la segunda parte, a los que se van. En la tercera parte, a quién pueden acudir, tanto en Yucatán como en el tránsito migratorio, cuando salen de Yucatán hasta llegar a Estados Unidos, y a quién acudir en Estados Unidos, ¿no? Nos dimos cuenta, por ejemplo, hicimos un trabajo donde hablamos con más de 400 mujeres del interior del estado, donde ellas indicaban que el problema número 1 que tenían era la tristeza. Porque finalmente el migrante envía recursos y con eso se termina o se hace la casa, los niños estudian, vamos al médico, calzamos, vestimos, ¿no? Pero
la parte emocional está muy golpeada. Por eso es que hicimos esta guía de salud emocional y derechos. Y me parece muy importante que este documento inclusive trae los derechos que tú tienes en Estados Unidos, aunque seas indocumentado. ¿Cómo puedes proteger tus bienes antes, porque puedes ser deportado? ¿Cómo puedes proteger a tus hijos que nacieron en Estados Unidos y tú eres indocumentado? ¿Cómo le tienes que dar la doble nacionalidad? Porque de otra manera corres el riesgo de que el Estado te quite a los hijos, ¿no? Entonces, es una guía que habla de que sepamos distinguir síntomas que están enfermando nuestras emociones, la angustia, la depresión, el estrés, por un lado. Advertimos también el grave peligro que corren los migrantes con caer en adicciones por esta depresión, por esta soledad. Y damos elementos, esto lo construimos inclusive con organizaciones de migrantes en Estados Unidos, a quién recurrir y qué hacer en caso de que tú seas deportado. Entonces, este es un material, todas las imágenes son reales, pedimos autorización a los migrantes, fuimos hasta Estados Unidos a hacer trabajo de campo, es un proyecto que hicimos con CONACYT y con el INAH, y bueno, lo que está hecho muy sencillo, está escrito con las historias de la gente. Nosotros creemos que debe estar la palabra de la gente, ¿no? Entonces la gente nos cuenta los problemas, ahí nosotros decimos, bueno, esto puede ser angustia, estos pueden ser los síntomas, puedes recurrir a quién, ¿no? Entonces, esta guía ya casi se nos agota, tenemos todavía un poquito más para, por supuesto, para la pastoral de movilidad humana, y bueno, ojalá después podamos reproducirla, aunque está en internet. Muchas gracias, Estela, doctor. Pues, algún mensaje, yo creo que hay muchos migrantes que también nos ven, algún mensaje que ustedes quisieran darle directamente a los migrantes, que si hay alguno en Yucatán, en Mérida, ¿cómo se pueden acercar a ustedes? Bueno, nosotros dejaríamos, ahorita mandamos en el chat el correo electrónico al que nos pueden escribir desde donde estén, ¿no? Nosotros estamos revisando todo el tiempo. Si hay un caso de emergencia, nada más nos tienen que poner cómo comunicarnos y de inmediato nos comunicamos. El mensaje que diríamos es que debemos de tratarnos como hermanos, ¿no? Debemos de comprender al otro porque uno no sabe nunca en dónde va a estar. El migrante sufre mucho, pero a su vez es la fuerza, es un ser revolucionario, porque es la esperanza de su familia que dejó, porque es el que ha permitido en el mundo que la gente pueda comer, que la gente pueda vestir, que la gente pueda estudiar. Entonces, arriba, con fuerza, y migrantes, por favor, sepan que así como tienen obligaciones, también tienen derechos. Y un derecho que no se conoce es un derecho que no se ejerce. Entonces, tienen que conocer sus derechos y tienen que saber a quién acudir cuando estos derechos humanos, laborales, culturales sean violados. No, simplemente agregar a esto que tenemos que lograr normalizar la migración, o sea, la percepción de la migración. Tenemos que dejar de vetar esa mirada que criminaliza, ¿verdad? Que ve con ojos malos, de manera negativa al migrante y a la sociedad migrante. Entonces, este esfuerzo que ustedes están haciendo está contribuyendo de manera muy importante a normalizar la mirada, la visión, ¿verdad? La percepción que tenemos de los migrantes en una sociedad contemporánea como la que vivimos hoy en Mérida, en México y en el mundo, ¿verdad? Esta guía de la que hablábamos, pues ustedes verán de qué manera, pero la pueden compartir ustedes por internet, ¿no? Porque no habrá cantidad física de ejemplares para distribuir, pero de manera electrónica se puede distribuir sin ningún problema, ¿no?
Muchísimas gracias, doctor. Gerardo. Pues nada, padre Lorenzo. Padre Lorenzo, ¿algún mensaje final, padre? Pero creo que salió él, ¿no? El padre. Bueno, pues yo sí quiero agradecer realmente, de verdad, a Estela y al doctor estar con nosotros, Enrique. Creo que muchas cosas se hacen en los municipios y no se entera uno. Y hay cosas buenas que se están trabajando y no sabía la gente. Yo creo que, como decía Estela, el doctor, por desgracia, la pandemia puso en stand-by un programa muy importante, pero yo creo que ese programa ya quedó, este programa ya está. Ahora sí, la semilla ya se sembró y los frutos van a salir adelante más adelante. Estamos convencidos de eso y sí les agradecemos a los dos que nos hayan aceptado estar acá, Enrique. Jenny, gracias y nos vemos la próxima semana y esperemos contar nuevamente con la presencia de ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su trabajo. Muchísimas gracias. Que tengan muy buena tarde.